Biblia Reina Valera 1909. Libro de Esdras capítulo 3. Y llegado el mes séptimo, y ya los hijos de Israel en las ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesuá hijo de Josadec, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Sealtiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocaustos como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios. Y asentaron el altar sobre sus basas, bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová, holocaustos a la mañana y a la tarde. Hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta, conforme al rito, cada cosa en su día. Y a más de esto, el holocausto continuo, y las nuevas lunas, y todas las fiestas santificadas de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, mas el templo de Jehová no estaba aún fundado. Y dieron dinero a los carpinteros y oficiales, asimismo comida y bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro del Líbano a la mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro rey de Persia acerca de esto. Y en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Sealtiel, y Jesuá hijo de Josadec, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que tuviesen cargo de la obra de la casa de Jehová. Jesuá también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para dar priesa a los que hacían la obra en la casa de Dios, los hijos de Enadad, sus hijos Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, con trompetas, y a levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según ordenanza de David rey de Israel. Y cantaban, alabando y confesando a Jehová, y decían, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando a Jehová, porque a la casa de Jehová se echaba el cimiento. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres, ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con grande júbilo, y oíase el ruido hasta de lejos. Biblia Reina Valera 1909. Libro de Esdras capítulo 4. Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, llegáronse a Zorobabel y a los cabezas de los padres, y dijéronles, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios, y a él sacrificamos desde los días de Saradón rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Y díjoles Zorobabel, y Jesuá, y los demás cabezas de los padres de Israel, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá, y los arredraban de edificar. Cohecharon además contra ellos consejeros para disipar su consejo, todo el tiempo de Ciro rey de Persia, y hasta el reinado de Darío rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los moradores de Judá y de Jerusalén. Y en días de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel, y los demás sus compañeros, escribieron a Artajerjes rey de Persia, y la escritura de la carta estaba hecha en siriaco, y declarada en siriaco. Reún canciller, y Sinsai secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes, como se sigue. Entonces Reún canciller, y Sinsai secretario, y los demás sus compañeros, los dineos, y los aparsatacheos, teparleos, aparseos, los erchueos, los babilonios, susancheos, dieveos, y elamitas. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó, e hizo habitar en las ciudades de Samaria, y los demás de la otra parte del río, etc., escribieron. Este es el traslado de la carta que enviaron, al rey Artajerjes, tus siervos de otra la parte del río, etc. Sea notorio al rey, que los judíos que subieron de ti a nosotros, vinieron a Jerusalén, y edifican la ciudad rebelde y mala, y han erigido los muros, y compuesto los fundamentos. Ahora, notorio sea al rey,
que si aquella ciudad fuere reedificada, y los muros fueren establecidos, el tributo, pecho y rentas no darán, y el catastro de los reyes será menoscabado. Ya pues que estamos mantenidos de palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Hemos enviado por tanto, y hechólo saber al rey, para que busque en el libro de las historias de nuestros padres, y hallarás en el libro de las historias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey, que si esta ciudad fuere edificada, y erigidos sus muros, la parte allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reún canciller, y a Simsai secretario, y a los demás sus compañeros que habitan en Samaria, y a los demás de la parte allá del río, paz, etc. La carta que nos enviasteis claramente fue leída delante de mí. Y por mí fue dado mandamiento, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes, y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que reyes fuertes hubo en Jerusalén, quienes señorearon en todo lo que está a la parte allá del río, y que tributo, y pecho, y renta se les daba. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad edificada, hasta que por mí sea dado mandamiento. Y mirad bien que no hagáis error en esto, porque habrá de crecer el daño para perjuicio de los reyes. Entonces, cuando el traslado de la carta del rey Artajerjes fue leído delante de Reún, y de Simsai secretario, y sus compañeros, fueron prestamente a Jerusalén a los judíos, e hiciéronles cesar con poder y fuerza. Cesó entonces la obra de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, y cesó hasta el año segundo del reinado de Darío rey de Persia. Biblia Reina Valera 1909. Libro de Esdras capítulo 5. Y profetizaron Ageo profeta, y Zacarías hijo de Iddo, profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén yendo en nombre del Dios de Israel a ellos. Entonces se levantaron Zorobabel hijo de Sealtiel, y Jesúa hijo de Josadec, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, capitán de la parte allá del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y dijéronles así: ¿Quién os dio mandamiento para edificar esta casa y restablecer estos muros? Entonces les dijimos en orden a esto cuáles eran los nombres de los varones que edificaban este edificio. Mas los ojos de su Dios fueron sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el negocio viniese a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Traslado de la carta que Tatnai, capitán de la parte allá del río, y Setar-Boznai, y sus compañeros los aparsacheos, que estaban a la parte allá del río, enviaron al rey Darío. Enviáronle carta, y de esta manera estaba escrito en ella: Al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica de piedra de mármol, y los maderos son puestos en las paredes, y la obra se hace apriesa, y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿Quién os dio mandamiento para edificar esta casa, y para restablecer estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los varones que estaban por cabezas de ellos. Y respondiéronnos, diciendo así: Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y fundó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres ensañaron al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa, e hizo transportar el pueblo a Babilonia. Empero el primer año de Ciro rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio mandamiento para que esta casa de Dios fuese edificada. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había metido en el templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia, y fueron entregados a Sesbazar, al cual había puesto por gobernador. Y le dijo: Toma estos vasos, ve y ponlos en el templo que está en Jerusalén, y la casa de Dios sea edificada en su lugar. Entonces este Sesbazar vino, y puso los fundamentos de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está acabada. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dado mandamiento para edificar esta casa de Dios en Jerusalén, y envíenos a decir la voluntad del rey sobre esto.